capítulo 22. Preparativos para la conclusión de la labor. La noche en especial estaba espléndida, bañada por las miríadas de astros como diamantes estelares titilando en el firmamento de fiesta. Soplaban las ansias de la naturaleza acarreando olas de perfume en los brazos de la ligera brisa. Era primavera en la región, y el suelo, cubierto de hierba suave y plantas delicadas, exultaba ante las bendiciones de la vida. Nuestro benefactor, que demostraba una peculiar alegría, nos elucidó que se hacía necesaria una revisión de las labores que habíamos realizado durante un periodo de 3 meses, desde la primera incursión a la asolada región de Sumatra, en Indonesia, después de la cual, con otros compañeros, regresamos al planeta querido para los trabajos en torno a las reencarnaciones durante el periodo de la Gran Transición, culminando con las experiencias al lado de los hermanos profundamente equivocados y entregados al mal. Otros servicios, que se encontraban programados en las regiones más infelices, que albergaban a los espíritus rebeldes y contumaces en la crueldad, quedarían para un momento adecuado, cuando se establecieran los parámetros de socorro para este fin. Entre estos, recibiría cuidados especiales la visita a la región infernal, en la que se encontraban el rabino Eliachim Ben Zadok y sus súbditos desquiciados. El trabajo del bien que nunca cesa proseguiría en otras áreas, contribuyendo para el progreso de la sociedad y del amado planeta. Después de las instrucciones, como le era habitual, iniciamos la jornada visitando algunos de los muchos matrimonios que se ofrecieron para el programa de las reencarnaciones de los invitados de Alcione, así como de los ilustres misioneros del pasado, ahora de retorno, quedando, para la etapa final, la institución espírita donde nos habíamos hospedado en otra ocasión, para que encerráramos el compromiso asumido en aquel reducto de amor y de caridad, donde incontables bendiciones eran entregadas a todos. Es evidente que la programación de las reencarnaciones cuidaba también de aquellas normales en el planeta, de los espíritus que regresaban en condiciones mejores para poder participar de la construcción del nuevo proyecto de iluminación de las vidas, así también acelerando la transición. Millones de espíritus terrícolas, portadores de títulos de ennoblecimiento, se encontraban señalados para el proseguimiento de sus tareas, conforme nos referimos anteriormente, renaciendo en este periodo hermoso de renovación y de esperanza. Todos, ciertamente, estarían bajo los cuidados especiales de los encargados de la nueva era, para que nadie pudiera sufrir ningún tipo de impedimento, siempre que se encontraran volcados hacia los compromisos relevantes y manteniendo los propósitos de edificación interior. No hubo antes, en ninguna época, una revolución espiritual de tal envergadura, gracias al significado del que se revisten estos magnos momentos de la evolución espiritual de las criaturas. La alegría de los responsables por las reencarnaciones que de alguna forma recibieron nuestra contribución era inmensa. Visitándolos y dialogando con los mismos durante el parcial desprendimiento por el sueño fisiológico, participamos de su emoción y de sus anhelos, para que pronto pudieran tener en el regazo a los hijitos bien amados, con ellos trabajando en los proyectos de la nueva tierra, del mundo de promisión. En esos momentos alcanzaban emociones que se convertían en lágrimas de júbilo y de gratitud a Dios, por la relevancia del compromiso espontáneamente asumido. La sublime concesión de la progenitura para todos era portadora de un significado muy especial, porque les facultaba el desarrollo de las emociones que se derivan de la cocreación al lado del excelso Creador. A su vez, los reencarnantes se preparaban con ahínco para corresponder a las expectativas de la investidura de la que se hacían responsables. Cualquier destello en la oscuridad y en el cenagal llama la atención, atrayendo hacia su luminosidad, por lo tanto, hacia su epicentro, a aquellos que se demoran en la oscuridad. Ellos serían, de alguna forma, los nuevos portadores de los patrones de comportamiento moral y espiritual, enfrentando los desafíos graves y las perturbaciones que serían movilizadas con el objetivo de dificultarles el avance. Siempre ocurre este fenómeno, que es resultado de la rebeldía de los insensatos ante la serenidad de los portadores de los significados existenciales, que no se encierran con la tumba. En todas las épocas, los buenos y nobles en los deberes fueron calumniados, incomprendidos, perseguidos, sufriendo el sarcasmo y el repudio de cuantos se complacen en las situaciones abominables en las que permanecen. Sin embargo,
Nunca les faltarán, con certeza, los recursos originados en el mundo espiritual de donde todos procedemos, para que los emprendimientos superiores se hagan coronar del éxito anhelado. Continuamos viendo el descenso de los fascículos de luz en dirección al orbe terrestre, representando los seres tutelares que penetraban en la atmósfera planetaria para el desempeño de la grandiosa tarea. Por otro lado, tomábamos conocimiento de las olas voluminosas de horror y de sufrimiento que aplastaban comunidades enteras, asfixiando los ideales de muchos y haciendo derrumbar todas las construcciones que no estuvieran con sus cimientos clavados en la roca, conforme a la expresión vigorosa de Jesús. De alguna forma, esta lucha es bastante antigua, porque siempre hubo espíritus buenos y malos en la tierra, aquellos que eligieron el progreso como normativa existencial, y aquellos otros que optaron por veredas diferenciadas, vinculándose a los reinicios dolorosos y angustiantes. Ya nos encontrábamos en el recinto elegido para el cierre de nuestra excursión, cuando el doctor Silvio fue buscado por uno de los miembros espirituales de la querida casa. Presentando una grave aprensión en la cara, el bondadoso amigo solicitó la ayuda del benefactor para uno de los médiums abnegados de la institución, que en ese momento se encontraba en una situación muy grave. Narró, en breves palabras, el acontecimiento, solicitando la interferencia del generoso guía. Se trataba de un asalto a mano armada a un trabajador de Jesús, encontrándose él amenazado de muerte por un bandido fuertemente drogado. Orando en la crítica situación, había recurrido a la ayuda de sus mentores, y por eso su oración había sido oída, llegando hasta nosotros. Sin más demora, el benefactor nos invitó a acompañar al intermediario de la solicitud, y nos encontramos en una calle de pésimo aspecto, en sombras densas, como resultado de los fluidos deletéreos de los que se vestía la región dedicada al comercio de la carne humana. El asaltante había exigido que le fueran entregados el reloj, el teléfono celular, el dinero, y estaba en duda si lo mataría o lo dejaría en el cuerpo, cuando nos acercamos a la escena peligrosa. El arma oscilaba en su mano temblorosa, manteniendo el dedo en el gatillo en posición de disparo. Victimizada por un terrible obsesor que lo infelicitaba, el joven adicto, usuario de drogas fuertes, recibía la inspiración cruel del adversario para que cegara la vida de aquel que se le había hecho víctima indefensa. En ese momento, el doctor Silvio dirigió el pensamiento en dirección al desencarnado cruel y lo amonestó, informando que él sería responsable por ambas existencias, tanto la del asesinado como la del asesino, que iba a añadir más esta fealdad a su currículum nefasto. Con austeridad, tocó la frente del asaltante, que se encontraba bajo la acción del malhechor desencarnado, logrando interrumpir el flujo de la inspiración inferior, mientras se puso a inducirlo a que interrumpiera lo que se convertiría en latrocinio. Las descargas de energía del doctor Silvio le alcanzaban los chakras coronario y cerebral, produciendo la liberación momentánea del adversario frío e inclemente. De inmediato, le impuso una nueva ola de energía vigorosa en el centro cardíaco, que tuvo el efecto de producirle un gran choque emocional, haciéndolo derrumbar el revólver, haciéndolo caer enseguida victimado por una hipotensión circulatoria. Evandro, el médium aturdido, percibió la interferencia del abnegado benefactor, se repuso del choque, recuperó sus objetos y, teledirigido por el guía, se alejó del lugar tenebroso en el que se encontraba. Dominado por diferentes emociones que ahora lo visitaban, comenzó a recordarse del motivo que lo había llevado a aquel lugar umbrío, dándose cuenta de que el suyo era un objetivo cristiano: caridad a una joven mujer en estado lamentable en el catre miserable del Tugurio donde, anteriormente, vendía el cuerpo exhausto y descarnado, viviendo los últimos momentos de la atormentada existencia terrestre. No era la primera vez que la visitaba, desde que fue informado de la degradación de su existencia, llevándole socorros alimenticios y monedas para la sustentación del cuerpo fragilizado y vencido, mientras el ángel de la muerte rondaba sus días de sufrimiento. Las lágrimas le escurrieron de los ojos semiabiertos, mientras podíamos leer sus pensamientos, caracterizados por la compasión, pero inspirado por el mentor gentil, tomó el rumbo del hogar. Aún es un gran desafío la acción del bien en el mundo tumultuado de la actualidad. Por eso no deben desanimarse aquellos que se dedican a la práctica de la caridad y al ejercicio del bien hacer, ya que, si existen los verdugos del más allá, siempre dispuestos al crimen horrendo, también pululan los ángeles tutelares.
vigilantes y rápidos en la ejecución de la legítima fraternidad. Poco después, el alboroto se apoderó del sórdido reducto, cuando alguien vio al joven desmayado, que, en ese momento, despertaba, desmejorado y aún bajo el efecto de la drogadicción y del choque vibratorio que había experimentado. Como era conocido en el área, pronto el caso fue cerrado, después de algunos comentarios desagradables, y el lugar volvió a su condición tenebrosa de reducto del crimen y de la vulgaridad. Concluida la nueva tarea, regresamos al seno generoso de la casa espírita, donde fuimos recibidos por el mentor y diversos colaboradores, incluyendo el guía espiritual de nuestro Evandro. La noche seguía alta y las calles lentamente se quedaban desiertas, movilizadas por algunos transeúntes rezagados. El santuario que nos acogía estaba envuelto en una peregrina luz zafiro que lo inundaba en todos los rincones. Trabajadores desencarnados se encontraban presentes, porque fueron informados del cierre de nuestras actividades en la actual coyuntura, así como diversos médiums y amigos de Jesús, en desdoblamiento parcial por el sueño fisiológico. Igualmente allí se encontraban deseosos de participar de nuestras despedidas. Conducidos al salón de conferencias y de estudios, que se encontraba repleto, el cariñoso guía de la casa invitó a nuestro benefactor a sentarse en la mesa directiva, mientras fuimos conducidos a lugares reservados al frente y los demás invitados se acomodaban en los asientos para ellos reservados. Un entresuelo, elaborado por energías espirituales, al fondo, se presentaba también, totalmente ocupado. En el silencio natural que se hizo, se escuchó una dulce melodía que nos parecía llegar de una desconocida región espiritual, enriquecida por voces infantiles exaltando la vida y el amor, mientras delicados copos de sustancia luminosa caían en abundancia sobre todos, recogidos en una silenciosa oración. Cuando los últimos sonidos desaparecieron suavemente, la mentora Joaquina se levantó y oró conmovida, rogando las bendiciones de Jesús para la reunión, suplicándole su presencia sublime para que nos vitalizara, carentes que somos de auxilio y de sabiduría. Los médiums presentes, que se encontraban cerca de nosotros, concentrados, pasaron a exteriorizar energía semejante al ectoplasma que se direccionaba hacia un tubo transparente colocado sobre el estrado donde se encontraba la mesa directiva. Lentamente, aquel vapor se adentró en el cilindro y comenzó a formar una figura humana que pronto identificamos como el doctor Artemio Guimarães, lo que nos produjo un júbilo indecible. Cuando terminó la materialización, él salió del lugar en el que se condensó, y acercándose a la tribuna, exteriorizando la luminosidad de su estado de elevación moral, habló con una bella entonación vocal. Hermanos queridos, que Jesús, el sublime guía de la humanidad, nos bendiga. Hace poco tiempo, nuestros proyectos eran posibilidades en delineación, que hoy se convirtieron en realidad, gracias al devotamiento de los servidores sinceros del bien. Innumerables grupos de trabajadores del Evangelio en nuestro plano descendieron a la tierra para crear condiciones para la instalación del reino de los cielos en los corazones. Y ahora, de regreso a nuestra comunidad, dejan espacio para otros luchadores para que le den continuación al programa, que se efectivará conforme al progreso de los resultados recogidos en las experiencias iniciales. Prevemos, felices, los futuros días de renovación total del planeta en su aspecto moral, cuando los espíritus rezagados se transfieran a otros mundos, donde irán a operar el progreso que se niegan en este momento, y los mensajeros de la luz transformarán los mecanismos de guerra en instrumentos de paz, los vicios y crímenes en espectáculos de amor y de liberación. Los trabajadores de la gran transformación se encuentran hace algún tiempo operando diligentes en los más variados segmentos sociales y culturales de la Tierra. En estos días, sin embargo, se dan las grandes migraciones de espíritus felices, interesados en la modificación de las estructuras sociales del mundo para mejor, cuando el dolor huirá avergonzado por la innecesariedad de su presencia entre los seres humanos. Haciendo factible la promesa de Jesús respecto al mundo de regeneración, en camino al paraíso o planeta feliz, los abnegados obreros de la espiritualidad preparan el ambiente en el que deberán vivir esos constructores del mañana. Nos congratulamos con los queridos hermanos que ahora cierran su periplo de fraternidad, después del periodo que les fue concedido para la ejecución del proyecto. Como no existe entre nosotros el reposo en forma de ociosidad, pasado un breve periodo de renovación y de estudios,
Los mismos volverán al proscenio terrestre para nuevas investiduras espirituales, contribuyendo más eficazmente junto a los rebeldes e insanos en un intento de despertarlos, para que dispongan de la oportunidad para el arrepentimiento y la rectificación moral, en lugar del exilio que les será impuesto por la divina legislación. Ciertamente, serán actividades más penosas y desafiadoras que las que fueron realizadas durante el periodo que hoy se cierra. Confiamos en que el sublime trabajador nos equipará de recursos y nos instrumentalizará para la ejecución del futuro programa, de forma idéntica a esta que se concluye en bendiciones. Que Él mismo, nuestro ejemplo y modelo, nos conduzca con su cariño, son los votos de este vuestro amigo devoto y fiel. Cuando silenció, nuevamente escuchamos la música angelical y las voces infantiles en hosanas a Jesús y a la vida. Regresó al cilindro y se diluyó delante de nuestros ojos rociados de lágrimas calientes. Fue el turno del doctor Silvio para levantarse y agradecer a todos cuantos cooperaron con el equipo que le cupo dirigir. Con la voz embargada exhoró: «Amado Maestro Jesús, nos invitaste a trabajar en tu campo, y totalmente desequipados nos presentamos, a última hora, cuando nos recibiste, ofreciéndonos el campo a labrar. Aunque el día se apagara en la noche que se acercaba, permitiste que nos apresuráramos y aráramos las tierras de los corazones endurecidos para que pudiéramos en ellas sembrar tu palabra de amor y luz. Después de los anteriores fracasos en los que caímos, no tergiversaste en concedernos la confianza para la ejecución de tu programa de renovación de la tierra, a pesar de nuestra poca experiencia y casi ninguna sabiduría. Incluso luchando contra nuestras imperfecciones, nos visitaste innumerables veces para sostenernos en el esfuerzo de autotransformación para mejor, para que pudiéramos enfrentar los desafíos internos y solucionar las dificultades exteriores. Los días pasaron en la ampolleta del tiempo y llegamos a la etapa final con las manos casi vacías de logros, aunque el corazón y la mente agradecidos por todas tus hermosas concesiones. Perdónanos la impericia, las limitaciones, las dificultades. Sin embargo, lo que poseemos de mejor lo ofrecemos al servicio, y lo que mucho nos gustaría realizar, intentamos hacerlo, permaneciendo dispuestos para los emprendimientos del futuro. Honrarnos con nuevas invitaciones y enriquécenos con tu incomparable misericordia, facultándonos nuevos cometidos de luz. Te agradecemos, Señor nuestro, depositando en tu corazón amoroso nuestros mejores sentimientos de ternura y de gratitud. Cuando silenció, las emociones habían alcanzado el clímax. Cerrada la hermosa reunión, lentamente llegó la hora de las despedidas. Repasamos por la mente y por la emoción todos los lances del emprendimiento, desde el primer intento junto a las víctimas del tsunami del Océano Índico hasta el socorro al joven medium, concluyendo por la victoria del amor en todas sus expresiones. Rayaba un nuevo día, cuando nuestra caravana, aún bajo el comando del doctor Silvio Santana, regresó a nuestro plano espiritual. A medida que nos alejábamos de la tierra querida, podíamos verla envuelta en luz azul, girando en el cosmos y avanzando en el rumbo de planeta de regeneración.